La gente le está perdiendo el miedo a hablar de la depresión. Quizás la pandemia fue el detonante que se necesitaba para que muchos de nosotros entendiéramos que este trastorno del estado del ánimo es mucho más frecuente de lo que pensamos. No obstante, todavía falta mucho trecho que recorrer y que realmente entendamos qué es la depresión. Mi nombre es Diego Santos, soy periodista y les doy la bienvenida a Cuida tu Salud, un podcast de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde abordamos un tema imprescindible para ustedes: la salud. La pandemia parece haber desatado una oleada de casos de depresión en todo el mundo y Colombia no ha sido la excepción. Para hablar de ello está con nosotros el doctor Sergio Ardila, psiquiatra y especialista en psiquiatría de enlace de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctor Ardila, bienvenido a Cuida tu Salud. Diego, buenos días. Gracias por la invitación. Para comenzar esta conversación, doctor, ¿qué es la depresión y cómo se manifiesta? Diego, la depresión es una enfermedad mental frecuente, mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Básicamente compromete el afecto. Tiene dos síntomas que son cardinales, Diego. Primero, una tristeza que es constante. Y segundo, algo que llamamos anedonia, que básicamente, para que la gente lo pueda entender, es la incapacidad de sentir placer por cosas que antes me generaban placer. Esos son los dos síntomas cardinales. Hay otros síntomas adicionales, pero básicamente en eso podríamos definir de manera inicial lo que es la depresión, Diego. ¿Es uno o el otro o también pueden ser complementarios? Es decir, yo siento tristeza y al mismo tiempo ya no siento placer por cosas que sentía placer antes. Dentro del diagnóstico, Diego, puede ser uno, el otro o los dos. Ahora, en la práctica es difícil encontrar que uno esté sin el otro. Usualmente van muy de la mano. ¿Y esto cómo se diagnostica? Usted llega a un paciente, se sienta en su consulta, usted habla con él. ¿Cómo llega usted a la conclusión? Usted necesita tratamiento. Mire, Diego, psiquiatría es una especialidad que específicamente se basa mucho en la clínica. Cuando hablamos de la clínica hablamos de los síntomas. Hay unos síntomas que ya están estudiados desde hace muchos años que hacen parte del diagnóstico de la depresión. Como le dije, los dos síntomas cardinales son la anedonia y el ánimo triste persistente. Pero a estos síntomas se le asocian alteraciones en la concentración, disminución o aumento del apetito, disminución o aumento del sueño, alteraciones en la concentración, alteraciones en la energía, se sienten fatigados. Y hay una cosa que llamamos cogniciones depresivas, Diego, y esto es bien importante. Estas son ideas que tiene el paciente de inutilidad, de valer poco, de sentirse culpable por algunas cosas o de incluso sentir que sobra en el mundo. Este conjunto de síntomas generan indudablemente, Diego, una disfunción en el funcionamiento normal del individuo en un entorno. Y eso es lo que convierte a esto en un trastorno. Pero entonces, ¿esto se diagnostica mediante una conversación o existen exámenes que le permiten a uno decir yo me hago un examen de sangre o no lo sé, estoy hablando bobadas, pero usted es una conversación como nota que esa persona está deprimida? Básicamente la clínica es el diagnóstico principal, es decir, nos basamos en la palabra. No existen exámenes actualmente que sean diagnósticos, Diego. A nivel mundial se están haciendo estudios para medir algunos niveles de algunos neurotransmisores en el líquido cefalorraquídeo, algunos niveles en sangre. Hay unas imágenes que llaman imágenes funcionales, en donde se evidencia algunas alteraciones en algunas áreas específicas del cerebro, pero hasta ahora están en investigación, no los estamos usando de manera rutinaria como parte del diagnóstico. Así que la respuesta es sí. El diagnóstico es puramente clínico, es decir, se basa en una entrevista de un psiquiatra con un paciente en donde estamos en búsqueda continua de los síntomas que consideramos que son patológicos. Así como cuando uno tiene una gripa, que puede ser una gripita de un estornudo o una tos, a una ya más severa, que puede ser neumonía, ¿lo mismo pasa con la depresión? ¿Hay distintos niveles? Así es, Diego. Existe desde depresión leve, moderada y severa.
y algunas características cuando ya está en la severa, que puede ser que tenga síntomas psicóticos, melancolía, algo mucho más. Pero sí, hay leve, moderada y severa. ¿De qué depende? Depende de cuántos síntomas tiene el paciente con respecto a los criterios que nosotros manejamos. Entre menos síntomas cumpla, es leve, entre más síntomas cumpla, es severa, y también buscamos mirar de manera, entre comillas, subjetiva, qué tanto disfuncionamiento tiene la persona para evaluar la gravedad de la sintomatología. Al comienzo de este podcast usted hablaba que la depresión es mucho más frecuente de lo que pensamos. Cuando usted me dice eso, seguramente hay muchas personas que están deprimidas, no saben que están deprimidas, pero intuyen que puede estar pasando algo. ¿Por qué nos da tanto miedo ir al doctor? ¿Por qué nos da tanto miedo confrontar que podamos estar atravesando un episodio de depresión? Diego, mire, la respuesta que yo le podría dar desde mi experiencia es que la salud mental aún está muy estigmatizada. Y más allá de la estigmatización, hay una gran ignorancia al respecto. Es difícil que las personas busquen ayuda porque les queda muy difícil reconocer sus propios síntomas. Si yo no reconozco mis propios síntomas, difícilmente creo que necesito ayuda. La tristeza o la depresión, en algunos casos, está muy relacionada con fragilidad, ¿no? Entonces a la gente le da pena hablar de esto. Muchos de los pacientes, desafortunadamente, Diego, que están buscando ayuda son pacientes que ya llegan en estadios muy avanzados de la depresión. No llegan antes porque intentan manejarlo por su cuenta, porque asumen que es algo que va a ser transitorio o porque asumen que puede ser vergonzoso buscar ayuda por los síntomas emocionales. Y lo que vemos en consulta es que los pacientes que terminan buscando ayuda son muchos que llevan demasiado tiempo estando mal. Entonces llegan bajo un diagnóstico que hubiera podido ser, no sé si prevenible, pero al menos se hubiera podido abordar de una manera mucho más rápida. Creo que la pandemia en esto, Diego, ayudó bastante. Porque la pandemia, si bien aumentó los casos de depresión, concientizó mucho a la gente sobre la salud mental. Creo que nunca en la historia reciente la población ha estado tan expuesta a un estrés continuo como fue la pandemia. Y esto generó que muchas personas empezaran a ser conscientes de que la salud mental importa y de que los síntomas afectivos a veces pueden salirse de control y requieren de una ayuda profesional. Cuando uno tiene un dolor de barriga, le duele el estómago. Cuando uno tiene dolor de cabeza, le está afectando la cabeza. Cuando tiene un dolor de oído, pues le duele agudamente el oído. ¿Dónde duele la depresión? ¿O en qué? Es que eso me parece muy complejo de entender, porque uno no sabe, ¿eso nace de un momento a otro o es algo en las neuronas o alguna falta de un líquido? Pero ¿cómo se hace así? Ya, este señor... Diego, esto no funciona como otras enfermedades en donde el síntoma aparece de manera aguda. En la depresión el cuadro se da de manera progresiva. Hay muchos pacientes, y me parece curioso que usted me lo pregunte de esa manera, que manifiestan que la depresión es como un dolor del alma. Es difícil para ellos ponerle palabras a esto, pero lo pueden describir de esa manera. No sea de manera aguda, Diego, sea de manera progresiva. Los síntomas empiezan a aparecer de manera intermitente y cada vez aparecen con más frecuencia y con mayor intensidad. Por eso al principio los pacientes asumen que es algo transitorio, que simplemente es un mal día, una mala semana. Es solamente cuando los síntomas empiezan a establecer de manera continua y crónica que los pacientes sienten que algo malo está pasando. Claro, podríamos estar hablando de un proceso no de días, sino de años. Puede ser semanas, más que años, yo diría que puede ser de días a semanas. Años es difícil en el sentido en que un paciente que lleve muchos meses de esta manera, usualmente ha buscado ayuda o la gente que está alrededor de ellos ha buscado ayuda porque los cambios desde el punto de vista afectivo y comportamental son muy notorios, Diego. ¿Se puede prevenir? Desde el punto de vista de la prevención para la depresión, Diego, hay algunas cosas que pueden ayudar. Nosotros que recomendamos a los pacientes, el ejercicio es una ayuda fundamental para prevenir la depresión. Tener relaciones interpersonales sanas, tener lo que llamamos nosotros una red de apoyo adecuada, amigos, pareja, familia. Evidentemente hay otras cosas, Diego, que el paciente no puede modificar, por ejemplo, la edad. Sabemos que la edad puede ser un factor de riesgo para depresión. Por ejemplo, el sexo. Sabemos que las mujeres se deprimen más que los hombres. Hay cosas que no son modificables, hay otras que sí lo son. Y desafortunadamente en países subdesarrollados, Diego, como el nuestro,
hay unos factores que dependen en gran parte del Estado y que tienen que darse para que esto disminuya. Una calidad de vida adecuada, un buen trabajo, estabilidad económica, buen sistema de salud, todas de las cosas que se vieron comprometidas en la pandemia y que al su mismo tiempo lograron generar las mayores tasas de depresión. Hay cosas que el Estado debe garantizar para que la población tenga menos riesgo de depresión. Entonces, al final hay algunos factores sociales que pueden ayudar a prevenir. Sin embargo, hay otros factores que no son modificables, Diego. ¿Cómo se trata a una persona que padece de depresión? Diego, hay dos ramas grandes para el tratamiento de la depresión. Depende mucho de qué tan grave sea la depresión. Para la depresión leve, usualmente no se usa medicación, Diego. Usualmente la recomendación es psicoterapia y cambiar algunos de los hábitos de vida, como le decía ahorita. No fumar, no tomar, no consumo de sustancias, ejercicio, una buena red de apoyo. Cuando la depresión es moderada o severa, la psicoterapia puede no ser suficiente. En estos casos, lo que se ha visto a nivel internacional con la evidencia es que el mejor tratamiento, Diego, es psicoterapia más medicación. La medicación pueden ser antidepresivos, sin embargo hay una gran cantidad de antidepresivos, algunos con características diferentes a otros, y en la práctica lo que intentamos es individualizar cada caso para mirar qué antidepresivo es el más adecuado para cada individuo. La depresión puede afectar el círculo familiar, el entorno de la persona deprimida, y eso pues puede tener unas consecuencias bastante tristes para las relaciones interpersonales de este grupo familiar. ¿Qué es lo que se le recomienda a la familia de una persona deprimida? Lo primero, Diego, sería no juzgar. Eso creo que es la recomendación principal, no juzgar al paciente. Lo segundo es evitar comentarios como esto es de fuerza de voluntad, esto es solamente la cabeza, si usted le pone ganas sale adelante, porque esto minimiza los síntomas y genera que el paciente se sienta mucho más culpable. Lo tercero es que notaran síntomas de alarma. Cuando el funcionamiento del paciente empieza a cambiar, cuando la familia que conoce al paciente nota algo que está muy raro, la recomendación es que busquen ayuda de un profesional. Muchas veces las familias son las que buscan la ayuda para el paciente y eso genera un gran cambio en el pronóstico, en el tratamiento de los pacientes. Como le dije al principio, Diego, entre más rápido se aborde el episodio, mejores outcomes o mejores resultados puede tener el tratamiento. Una persona a la que se le diagnostica depresión y se cura, ¿es factible que le vuelva a dar o es algo que da una sola vez y punto? Diego, acá depende de varias cosas. Si hablamos un poco de manera rápida de las causas, hay unas causas biológicas, hay unas causas genéticas y hay unas causas psicosociales. Dependiendo de cuál de esas causas esté en ese individuo, el individuo tendrá el riesgo, llamémoslo de esta manera, a repetir o a no repetir episodios. Los que tienen un componente genético, Diego, desafortunadamente pueden tender a recurrir. Y por eso esos pacientes usualmente requieren de psicoterapia de manera indefinida y a veces de tratamiento farmacológico de manera indefinida. Por el contrario, hay personas que no tienen un componente genético y que presentan un episodio depresivo puntualmente por un estresor externo y que una vez ese estresor externo mejora, junto con el tratamiento, mejoran y nunca más vuelve a aparecer, Diego. En el tema social, la depresión vendría a ser una enfermedad de estratos. Yo no diría eso, sí diría que lo que dicen los estudios es que hay mayor porcentaje de depresión en los estratos bajos, sin que esto quiera decir que se excluyen los estratos altos. En todos los estratos hay. ¿Por qué en los estratos bajos puede haber una mayor prevalencia, Diego? Porque hay unos factores sociales que no se estaban cumpliendo y que tal vez en los estratos altos sí se pueden cumplir y eso hace que las cifras puedan ser menores, pero no es una enfermedad de estratos. ¿Qué es lo que hace la Fundación Santa Fe de Bogotá diferente o que lo pone en un nivel de excelencia entre las mejores del continente con los pacientes de depresión? O sea, la unidad de psiquiatría de la Fundación Santa Fe, ¿qué es lo que tiene? Mire, Diego, nosotros tenemos la facilidad de ofrecer a los pacientes no solamente un servicio de consulta externa, tanto en psiquiatría como en psicología, sino que recientemente inauguramos la Zona Lavanda. La Zona Lavanda es una unidad médico-psiquiátrica en donde tenemos la posibilidad de atender a pacientes con patologías mentales
que también tienen otro tipo de enfermedades médicas asociadas, y esto permite que podamos hacer un manejo integral de los pacientes. Y esto permite que el paciente tenga muchas mayores posibilidades de tener una recuperación más pronta. ¿Por qué hay expertos que dicen que la próxima gran pandemia va a ser la de la salud mental? Diego, porque eso es lo que han mostrado las estadísticas de manera progresiva. La enfermedad mental ha tendido a aumentar con el paso de los años. Y es algo que previamente a la pandemia, desde el punto de vista de salud pública, se estaba ignorando un poco. Las cifras salían, pero nadie quería mirar las cifras. En la pandemia, este aumento se disparó mucho más rápido. Y yo creo que ahí es donde los entes internacionales han puesto una gran alerta diciendo, miren, esto es serio, todos lo hemos vivido, de alguna manera la pandemia lo concientizó y evidentemente si no hacemos nada para atender la salud mental de la población, Diego, esta va a ser la próxima pandemia. Punto aparte, en sí mismo el COVID como secuela genera depresión. Es decir, parte de los síntomas y de las secuelas COVID es la depresión una de las más frecuentes. Entonces fíjese, Diego, lo complejo que es esto, porque todo el entorno social de la pandemia aumenta el riesgo de depresión, pero asimismo toda la gente que se contagió también como secuela puede tener síntomas afectivos dentro de esa depresión. Volviendo un poco a la pregunta que me hizo previamente Diego, antes de terminar, porque me parece importante nombrarlo, la Fundación tiene un programa que se llama Me Cuido para Cuidar. Dentro de la pandemia nos preocupamos mucho por la gente y su salud mental y descuidamos mucho a los profesionales de la salud. La Santa Fe, como fundación de excelencia, se preocupó por sus miembros y dijo, no solamente nos preocupan los pacientes, también nos preocupa nuestro personal de la salud. Cifras solamente para que se haga una idea, Diego. En el 2021 el 13% del personal de la salud tuvo en algún momento ideas de muerte o ideas de suicidio. 13%. Casi un 40% podían cumplir diagnósticos para un trastorno psiquiátrico. Nos enfrentamos a un gran estrés laboral, a dilemas éticos, a cargas laborales muy altas, a miedo a contagio, a aislamiento por no querer contagiar a los cercanos, y esto evidentemente generó también una pandemia de salud mental dentro del personal de la salud. ¿La depresión es una categoría de un trastorno psiquiátrico o es lo mismo? No, la depresión es un nombre que se le da de manera general. Realmente... Pero trastorno psiquiátrico hay varios. Realmente, claro, trastornos psiquiátricos, uno de esos, Okay. Trastorno depresivo, que uno puede ser trastorno depresivo recurrente, hay otro que se llama trastorno depresivo persistente, hay otro que se llama trastorno depresivo con síntomas psicóticos. Es decir, cuando uno habla de depresión, está enmascarando un grupo grande de diagnósticos psiquiátricos. Bueno, aquí, doctor, creamos un nuevo segmento y hablamos con muchos médicos y uno normalmente, el que viene es el paciente a hablar con el médico y el médico le escucha todos sus problemas y demás, pero nunca vimos al médico. Entonces sí queremos abrir este segmento para conocer mejor a las personas que entrevistamos. Y es, doctor, ¿usted qué lo llevó a especializarse en este tema? Diego, esa es una pregunta yo creo que muy difícil, ¿no? Tal vez, yo creo que se unen varios factores. Se une un factor evidentemente pasional, a mí me apasiona este tema, me apasiona lo que hago. Segundo, creo que esta especialidad da una oportunidad única de intervenir a tal vez uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que es el enfermo mental. Y eso para mí fue una gran motivación. Así que se juntó algo muy pasional con una vocación de ayuda, sobre todo a la población vulnerable. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por este tema, por todo el conocimiento que nos ha brindado aquí en esta media hora de charla. Creo que este es el gran problema que enfrenta la civilización en la actualidad y lo más importante es conocer de ella y que le perdamos el miedo a afrontarlo y podernos sentar con un doctor y pedir ayuda, que es más que necesaria. Diego, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad para el Departamento de Salud Mental de poder hablar de esto tan importante. Gracias por permitirnos generar esta educación a la población y que con esto llevemos a que la gente no tenga miedo a buscar ayuda, no tenga miedo a sentir que algo se está saliendo de control, no tenga miedo a buscar ayuda de un psiquiatra. Hay formas de ayudar
y creo que el mensaje grande es, si buscamos ayuda de manera prioritaria, podemos prevenir unas consecuencias muy graves como las que hemos visto durante los últimos años, Diego. Bueno, pues a ustedes, nuestra audiencia, también muchas gracias. Que tengan un feliz resto de semana. Nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Hasta luego.